y regresamos. Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y continúo con la exposición del tema los actos materialmente administrativos, su defensa en el amparo. Saludos a todos y cada uno de los seguidores de Argos Cursa y saludos a todos y cada uno de los seguidores de Charlas de Amparo que hemos llegado a los 38,000 que integramos Charlas de Amparo. Esta actividad que bueno, ahí está. David Sánchez, saludos. Ok. Estoy hablando de los actos materialmente administrativos, estoy haciendo el análisis del 117 y 124. Te invito a que lo hagamos. En el 117 y 124 dijimos, se establece que, en el penúltimo párrafo, que por regla general no se pueden mejorar la fundamentación y motivación en los actos en el informe justificado. Sin embargo, cuando se trata de actos materialmente administrativos, no solo se puede, se debe complementar la fundamentación y motivación. Aquí es algo bien interesante que hacer porque es un manejo de técnica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un acto materialmente administrativo? El acto materialmente administrativo es el que no recae una petición, no recae una instancia, ni te sigan un procedimiento, y proviene de la administración pública, o sea, no viene de un tribunal. Desde ese punto de vista, si no viene de un tribunal, pues tienes en presencia el acto sensu una autoridad administrativa. Si no recayó, o sea, si tú no fuiste y lo pediste, si tú no te están siguiendo un procedimiento, estamos en presencia de un acto materialmente administrativo. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa concretamente con lo que son las multas de tránsito? ¿Tú pides que te multen? No. Parece que a gritos, ¿no? Si manejaras rápido. No, no es el caso. O sea, tú no estás instando, no le estás presentando una petición, un escrito, una solicitud a la autoridad. Múltame. No, la autoridad unilateralmente te multa. Primer caso. Segundo caso, algunas visitas que se hacen sin seguir el procedimiento, cuando llegan y no, usted no tiene licencia, ¡prum! Clausura por ejemplo, estás construyendo fuera del límite de tu propiedad. Llegan, ni te preguntan, ¡prum! Te clausuran, te ponen los sellos. Eso es un acto materialmente administrativo mientras no se te siga un procedimiento. ¿Qué pasa entonces en estos actos? Primer supuesto son los actos materialmente administrativos. Segundo supuesto, si en tu demanda tú aduces, por cierto, no dices solo aduce, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia, no dice solo se aduzca, que eso es algo que en algunos colegiados está costando un poquito de trabajo coincidir, porque vamos a ver enseguida que cuando tú ocupas esta técnica, es un acto materialmente administrativo y aduces la falta o insuficiencia de fundamentación o motivación, pues el 6120 dice que en esos supuestos se observa una excepción al principio de definitividad. Ok, tengo un acto materialmente administrativo, no tengo obligación de agotar recurso ordinario. Te invito, vámonos al 61 de la ley de amparo. Si me voy al 6120, fracción 20 romano de la ley de amparo, en estos casos, ¿qué dice? 6120 dice, último párrafo, si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado. A ver, si lo ves aisladamente, pues podrías pensar que no se aplica más que en los casos donde se aduzca falta, pero no, se hace una interpretación sistemática de 6120 último párrafo con 117 último párrafo. Y entonces, ¿qué se sostiene? Dice, si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación, ¿en qué caso se puede señalar la fundamentación y motivación? Pues te vas a 117 último párrafo, cuando se aduzca la falta o insuficiencia. Entonces, no es como con la ley de amparo anterior, que en la ley de amparo anterior se decía, solamente si aduces, falta. Aquí te citaron el artículo, entonces sí tenías que agotar recursos. No, señor.
117, último párrafo, en interpretación sistemática con 61, fracción 20, último párrafo, dice que si en el informe justificado señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, ¿cuál? La falta o la insuficiencia, porque así se establece. Si haces otro tipo de interpretación, al menos un servidor, creo que sería una interpretación contra persona. En este caso sí se aplica la interpretación pro persona, porque en presencia de dos o más interpretaciones se debe de dar la más amplia a los beneficios al gobernado y la más restringida en cuanto a las obligaciones. Si el beneficio es que puedas acudir al juicio de amparo sin agotar recurso, entonces tienes que acudir a la interpretación más amplia, que significa la falta o la insuficiencia. Sale. Tenemos acto materialmente administrativo, aducimos falta o insuficiencia, no es obligatorio agotar recurso ordinario, ¿y qué más? En estos casos la autoridad responsable tiene la obligación de complementar la falta o insuficiencia. La falta o insuficiencia. Si no le falta, pues tendrá que decirle, oiga, no me falta. ¿Y qué pasa si no lo dice? Pues nada. De todas formas, 124, último párrafo, se tiene que examinar al final, en la audiencia constitucional, en la etapa de sentencia, si está fundado y motivado de manera suficiente. Fundado y motivado, que es algo bien interesante. Yo he sostenido un criterio desde hace años, y lo he dicho en muchos cursos, y varios compañeros lo han estado replicando. Por ejemplo, en el caso de fundamentación de la competencia, hasta que la Corte diga lo contrario, pues la fundamentación lleva inverso, desde el punto de vista de aplicación del principio pro persona, la motivación. Se funda y motiva la competencia, y más en materia fiscal, administrativa, 38 cuarta de código. Digo, son interpretaciones pro persona. Ya estuvo suave, creo yo, de que la autoridad administrativa te diga como jugada de fútbol americano, ¿no? 5, 10, 25, 34. No, espérame, oye, ¿por qué me aplicas ese artículo? Tendrías que decírmelo en actos administrativos. Pero bueno, entonces en esto, si adujiste en la demanda la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, entonces la autoridad responsable tiene la obligación de complementarla o de decirte por qué no. Si no lo dices, no pasa nada. En los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos se tiene que agotar la definitividad. Sí, porque es un procedimiento. Entonces no encuadra en la excepción de 6120. Si es que hay un recurso y esto es 6120, tendríamos que ceñirnos a la, gracias Alondra, a la fundamentación y motivación. Dicen que qué joven, tengo 51 años, pero visto, no, espero que no me digas que como chavorruco, pero bueno, me estoy vistiendo muy formal, es la moda norteña, la que trae uno ahora, ¿no? Pero bueno, en honor a mis hermanos de La Paz, Baja California Sur, que tanto me han cobijado. Pero bueno, regreso. ¿Qué sucede cuando se aduce falta o insuficiencia de fundamentación y motivación? Se tiene que complementar, y entonces eso nos lleva necesariamente a pensar otra cosa. Cuando se trata de este tipo de actos materialmente administrativos, en ningún momento establece el artículo que se le tenga que decir específicamente a la autoridad responsable qué le va a pasar si no rinde su informe justificado complementándolo. Vale la pena que pensemos nuevamente qué es lo que se dice en el informe justificado. Dice, cuando se solicita el informe justificado, dice, atendiendo, o sea, ¿qué es lo que tiene? Aquí está, vámonos al 115. 115, de no existir prevención o cumplida esta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda. Estamos hablando, ¿qué pasa cuando se presenta el auto emisorio de la demanda para ver si en estos actos materialmente administrativos se requiere que se le diga categóricamente, este es un acto materialmente administrativo, autoridad responsable, no se te vaya a olvidar complementar la fundamentación y motivación? No entendí esa parte, pero bueno, dice, de no existir, señalará de ahora para la audiencia constitucional, estos son requisitos de un auto admisorio,
que se celebrará entre los 30 días siguientes. Pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Aquí llama la atención lo siguiente, pues es de lo que estamos hablando, licenciado, exactamente. Aquí estamos hablando de lo siguiente: ¿qué pasa si en el auto admisorio le tengo que decir específicamente este es un acto materialmente administrativo? O si basta que el señor juez de distrito le diga a la autoridad responsable: te apercibo de las consecuencias que la falta o incorrecta rendición de tu informe en términos del 117 te puedo generar. Yo creo que con esto bastaría o es suficiente. Vamos a ver la Suprema Corte que dice después. El principio pro persona es pro persona, no pro autoridad. El principio pro persona, y les invito a que revisemos los criterios establecidos por la Suprema Corte, no implica valoración de pruebas, no implica ver bonito al gobernado, no implica tratarlo con mayor deferencia, no. El principio pro persona actualmente dice la Corte, solamente implica el que en presencia de la interpretación de dos o más, de una norma, dos o más formas, se le dará la más favorable, la más benéfica y la menos estricta. Eso es lo que dice el principio pro persona. Busca la jurisprudencia, ahí lo puedes encontrar. Pero entonces regreso. Si en términos del 115 solamente dice que se le apercibirá de las consecuencias que implica su falta en términos del 17 dice la falta del informe, no dice su incorrecta rendición. Entonces aquí, si es una interpretación estricta, percibiéndola de las consecuencias que implica su falta en términos del 117, no dice apercibiéndola de que si se trata de un acto materialmente administrativo y no complementas la fundamentación y motivación, y no te lo digo, entonces el tribunal colegiado te tendrá que reponer. Eso no dice. Vamos a ver qué dice la Corte y nos ceñiremos en su momento. Pero bueno, regreso. Entonces, en el 117, vamos nuevamente, tenemos actos materialmente administrativos, que son los que no recaen a una instancia, petición o procedimiento. Segundo, en la demanda de amparo se adujo la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación. Tercero, el informe justificado basta con que se le aperciba que si no lo rinde, conforme al 117, su falta, o sea, no su indebida rendición, pues le traerá consecuencias del 117, hasta salvo que la Corte nos diga lo contrario después. Y conforme al 117, último párrafo, en estos casos se debe de complementar la fundamentación y motivación. Aquí vamos exactamente, Elgar, que nos está preguntando, ¿qué pasa cuando se complementa la fundamentación y motivación? O sostengo, con todo respeto para algunos colegiados que dicen que cuando no se complementa, entonces no se aplica. Respeto, compañeros, su criterio no lo comparto por una razón muy simple. Es un aspecto de interpretación nuevamente pro persona, mayor beneficio al gobernado. ¿Qué dice? Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando a la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado, la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, no en estos, cuando complementa, sino en esos. ¿Cuáles? Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación. Entonces, en esos casos se le corre traslado. Y correr traslado significa le vas a tener que entregar copia del informe justificado al quejoso. En la práctica, en algunos tribunales federales no lo hacen. Si no lo hacen, yo normalmente lo que sostengo es como el ejercicio de un derecho antes del plazo, que sería hasta que te corran traslado personalmente con la demanda. A ver, Diana, regreso enseguida en el receso en esa pregunta, ese no es exacto materialmente administrativo. Entonces, se te debe de entregar copia. Si no se te entregó copia, tú puedes ampliar la demanda. Técnicamente estarías ejerciendo el derecho a ampliarla antes del plazo. Acuérdate, formas de ampliar la demanda: 111, fracción primera, si no han transcurrido a los plazos; 111, fracción segunda, actos estrechamente vinculados; y 117, último párrafo, cuando se complemente la fundamentación o motivación o se rinde el informe justificado. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir al ampliar la demanda? Eso te invito a que lo veamos en el siguiente bloque.
Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.